Hola, muy buenas. Pues soy Guillermo Laera Forteza, soy profesor titular de psiquiatría y psiquiatra en Hospital de Alcalá. Y bueno, vamos a hacer la presentación de la postapa de este año, que como sabéis ha sido online, el App on Demand, sobre los temas del trastorno bipolar, del neurodesarrollo y psiquiatría infantil y juvenil. Agradecer a los organizadores de la postapa la invitación a participar y sobre todo a vosotros por conectaros, esperando que os sea útil. Durará más o menos 30 minutos el resumen de las presentaciones. En realidad este año, bueno, ha sido un track, ha sido una sección de la APA online que a mí me ha parecido de interés, que ha habido bastantes presentaciones clínicas sobre diagnóstico diferencial y sobre tratamiento, sobre manejo. Y luego algunas presentaciones, como es usual en la APA, de un tinte más social, pero realmente interesante, ¿no? Por ejemplo, sobre los aspectos de las nuevas tecnologías en psiquiatría infantil y juvenil, que yo creo que suscitan debate. Sobre trastorno bipolar, empezó una mesa liderada por Jair Soares, que está en la Universidad de Texas, es el editor del Journal of Affective Disorders, y fue sobre los problemas de diagnóstico en trastorno bipolar, ¿no? Comentaron que sigue habiendo, por un lado, el infradiagnóstico, que siempre hablamos de él, sobre todo a costa de demasiado diagnóstico de depresión, es decir, hay un tanto por ciento de depresión mayor recurrente que realmente son trastornos bipolares y el problema es que no hay un diagnóstico retrospectivo de las fases de hipomanía que se han producido, pero al mismo tiempo puede haber un sobrediagnóstico de trastorno bipolar en la medida en que se banaliza el término y digamos que se psiquiatrizan, entre comillas, las oscilaciones normales del estado del ánimo, ¿no? Estos problemas de diagnóstico se dan tanto en el trastorno bipolar 1 como 2, como en la ciclotimia. Recordaban, ¿no?, que la ciclotimia, bueno, pues son esos síntomas depresivos hipomaníacos perdurables en el tiempo y que no alcanzan criterios de trastorno como tal, pero donde más había problemas de diagnóstico no era tanto en estos tres casos como en los que el DSM-5 califica de trastornos bipolares no especificados, donde hay más problemas, ¿no? Por ejemplo, en esos pacientes con trastorno depresivo mayor que hacen hipomanías cortas de 2 o 3 días, recordamos que el límite que pone el DSM para una hipomanía son 4 días y para una manía es una semana. Bueno, pues ¿qué pasa cuando un paciente deprimido espontáneamente está 2 o 3 días hipomaníaco? Bueno, pues esos son los límites difusos del trastorno bipolar, ¿no? También el paciente deprimido que a lo mejor sí que alcanza 4 días de hipomanía, pero con pocos criterios. Por ejemplo, que solo cumpla 2 o 3. ¿Qué ocurre con el paciente con hipomanía unipolar? Le tenemos que diagnosticar de trastorno bipolar, aunque sea un poco una contradicción. ¿Y qué hacer con la ciclotimia que dura menos de 2 años, ¿no? Bueno, pues estos bipolares no especificados están dentro del espectro bipolar y a menudo, lógicamente, son mal diagnosticados. Además, una de las novedades del DSM-5, si recordamos, es que hay un trastorno depresivo mayor con un marcador de sintomatología mixta. Entonces eso probablemente en el DSM-4 o previos pues entraba ya dentro de las fases mixtas del trastorno bipolar. En cambio ahora caerían del lado del trastorno depresivo mayor con el especificador, con el marcador de sintomatología mixta. Sabemos que la depresión, que tiene 3 o más de los síntomas que refiero en la diapositiva, como pues aumento del ánimo, grandiosidad, verborrea, presión del pensamiento, energía o disminución de las horas de sueño, no irritabilidad, sería diagnosticado de sintomatología mixta. Lo que sabemos es que ese grupo, que es de reciente creación, de deprimidos con este especificador mixto, tiene más riesgo suicida, más abuso de alcohol, peor respuesta a antidepresivos y mayor conversión a trastorno bipolar. Vemos en la diapositiva que los pacientes con esta sintomatología mixta son más frecuentes en el trastorno bipolar en las fases depresivas del trastorno bipolar tipo 2.
Bueno, esto nos hace recordar un poco el espectro bipolar de Aquiscal, que bueno, tienen ya 20 años de edad, esta creación del concepto de constructo de espectro bipolar. Y bueno, en parte se rescata, se resucita, pero sobre todo algún tipo, ¿no?, de Aquiscal. Por ejemplo, el tipo 3 sí que se ve en la clínica, que es el paciente con depresión que hace alguna hipomanía por antidepresivos. Ya lo veremos más adelante también, pero actualmente cuando esa hipomanía, aunque haya sido desencadenada por el uso de antidepresivos, tiene una duración completa y se instaura un trastorno, un episodio completo, pasamos el diagnóstico ya a trastorno bipolar 2. Esto también viene señalado en el DSM-5. ¿Vale? Anteriormente, si era desencadenado por antidepresivos, pensábamos que entonces no tenía el diagnóstico de trastorno bipolar. Esto ha cambiado. Y luego en la clínica lo que vemos es el paciente hipertímico que hace depresiones, ¿no?, que sería el trastorno bipolar tipo 4. Sobre el diagnóstico diferencial hubo varias discusiones muy interesantes. Sobre todo en Estados Unidos sabéis que hay un gran diagnóstico de TDAH en la infancia, adolescencia y en la vida adulta, y hablaban de qué síntomas se solapaban en el trastorno bipolar, y hablábamos pues, de la irritabilidad, de la hiperactividad, de la impulsividad, de la distraibilidad, y que los síntomas, en cambio, más específicos de trastorno bipolar, que hay que tener en la cabeza, sobre todo en los niños, en los que tenemos la duda de no vaya a ser un bipolar de inicio infantil, bueno, pues los más específicos de trastorno bipolar es la grandiosidad y la euforia, la reducción en las horas de sueño, que en el TDAH no se da de una manera tan marcada porque acaban tan agotados que al final duermen horas, y la hipersexualidad, que no suele darse en el TDAH. Vale. Otro diagnóstico diferencial que es interesante es entre el trastorno bipolar y el TLP, el trastorno límite de personalidad. Esta presentación fue a cargo de la profesora Sabrina da Costa, que también está en la Universidad de Texas, y comparó dos trastornos, bueno, pues con unas prevalencias relativamente similares, algo superior al trastorno bipolar si consideramos los dos tipos y el espectro. Que en el trastorno bipolar hay una igualdad entre hombres y mujeres, en cambio el TLP es más frecuente, el doble de frecuente más en mujeres, con una mortalidad superior en el trastorno bipolar, no por supuesto en tentativas autolíticas y en autolesiones, pero sí en suicidio consumado. Son dos entidades con una gran comorbilidad. El trastorno bipolar es muy comórbido con la ansiedad, enormemente, hasta el 70-75% de trastornos bipolares a lo largo de la vida desarrollan un trastorno de ansiedad, también con el TDAH y también con el uso de sustancias, ¿no? Por ejemplo, con el uso de cocaína está muy contrastada esta comorbilidad. En cualquiera de las fases de trastorno bipolar hay un riesgo de consumo de cocaína. Y en el TLP pues es evidente que hay también mucha comorbilidad tóxica y psiquiátrica, ¿no? Psiquiátrica pues con trastornos del estado del ánimo, por supuesto con depresión, pero con estrés postraumático, con consumo de sustancias y con trastornos de la conducta alimentaria, especialmente con bulimia nerviosa, ¿no? Los rasgos límite de personalidad se asocian a bulimia nerviosa. La comorbilidad del TLP con el trastorno bipolar, bueno, pues el 29% de pacientes con trastorno bipolar tiene un diagnóstico comórbido de TLP y el 24% con trastorno bipolar tipo 2. Por el contrario, haciendo el diagnóstico, el estudio epidemiológico inverso, en torno al 20% de pacientes con TLP comparten el diagnóstico con trastorno bipolar. ¿Cuáles son las claves para diferenciar una entidad de otra? Bueno, pues son sencillas, ¿no? Se repasaron en esta mesa redonda. El curso, ¿no?, del trastorno bipolar es episódico, el curso del trastorno bipolar, del trastorno de personalidad límite, pues como su definición de trastorno de personalidad es más gradual, es más mantenido en el tiempo, forma parte de la estructura de su personalidad. Desde la adolescencia se ven estos rasgos. Las alteraciones del estado del ánimo, esto es importante en el trastorno bipolar, son graduales en el sentido de días o semanas. Una descompensación maníaca o depresiva pues tarda unos días en instaurarse. En cambio, los cambios del estado del ánimo en el TLP son súbitos, son abruptos y motivados por estresores psicosociales. La ideación suicida
En el trastorno bipolar se da en el contexto de descompensación afectiva. En cambio, la ideación suicida en el TLP se produce en el contexto de factores estresores psicosociales. Los intentos autolíticos sin finalidad suicida, es decir, gestos para suicidas, intentos, lo que se llama el parasuicidio o gestos autolíticos, no son frecuentes en el trastorno bipolar, sí en el TLP. Y los síntomas psicóticos, bueno, se dan en ambos trastornos, pero en el trastorno bipolar solo se dan cuando el paciente, a no ser que sea un esquizoafectivo, está descompensado afectivamente, y son síntomas psicóticos, pues realmente con una fenomenología psicótica, con alucinaciones auditivas, con ideación delirante. En cambio, la sintomatología psicótica del TLP es de corte más disociativo, son muy transitorios y muy relacionados con el contexto. Evidentemente, el trastorno bipolar tiene más historia familiar de trastornos afectivos y normalmente las relaciones interpersonales están mínimamente preservadas. No es así en el TLP, que tiene mayor historia de trauma, de experiencia traumática. También no hay que infravalorar la presencia de experiencias traumáticas en el trastorno bipolar, como también en la esquizofrenia o en el trastorno depresivo, pero en el TLP estos antecedentes de experiencia traumática son muy relevantes. Además, las relaciones interpersonales son caóticas. Es un diagnóstico diferencial no sencillo en el día a día, pero bueno, yo creo que estos esquemas pueden ayudar a concretarlo. La siguiente presentación fue interesante, fue sobre los sesgos cognitivos a la hora de diagnosticar a alguien de trastorno bipolar y presentaron el famoso libro de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel, experto en economía conductual, que con este libro de Pensar despacio, pensar rápido, presentó de manera muy esquemática la idea de que la toma de decisiones en general en el ser humano tiene dos sistemas, un sistema que sería el tipo 2 analítico, que es exhaustivo, que toma decisiones muy robustas, muy basadas en la racionalidad, en el método hipotético deductivo y en la teoría probabilística bayesiana, ¿no? Esto nos sirve para algunas tomas de decisiones, pero muchas otras se toman como a través del sistema tipo 1 o intuitivo, que es modular, que está basado sobre todo en la heurística y que está cargado de sesgos, ¿no? Esto Kahneman lo explica muy bien, no es que haya un sistema bueno y uno malo, sino que los dos, el ser humano ha sobrevivido a lo largo de la evolución de la especie gracias a estos dos sistemas y que el uno especialmente ha soportado gran parte de la supervivencia. Sobre todo activamos el sistema tipo 1 en situaciones de incertidumbre y de alta complejidad y donde tenemos una presión por tomar decisiones rápidas. Lo que dice el psiquiatra que hizo esta presentación es que el diagnóstico de trastorno bipolar representa una situación compleja, incierta, que está basada en vivencias subjetivas, porque el paciente nos cuenta su experiencia con mucho margen para la equivocación, para el sobrereporte o el infrarreporte, el sesgo de memoria, el sesgo de comunicación, con una limitada validez de los instrumentos de medida, porque yo creo que en el día a día podemos utilizar alguna escala, pero sobre todo tienen su uso en la investigación. Normalmente la buena historia clínica y la buena entrevista son métodos más eficaces que las escalas, aunque siempre se recomienda el uso complementario. Además, se complejiza el tema porque en la manía hay una falta de insight habitualmente que hace que el paciente infravalore la sintomatología y que en la depresión, aparte de que pueden haber alteraciones cognitivas, por ejemplo, de atención, de memoria y de función ejecutiva, normalmente el trastorno bipolar puede debutar de manera frecuentemente con un episodio depresivo, con lo cual ya tenemos que cambiar el diagnóstico y todo ello tiene inmediatas implicaciones terapéuticas, porque realmente poner un antidepresivo o poner litio pues depende de hacer un buen diagnóstico. Entonces, el psiquiatra, cuando hace un diagnóstico de trastorno bipolar, inevitablemente
tiene que ser consciente de sus propios sesgos cognitivos. Los sesgos son esos atajos basados en la familiaridad, en la heurística, es decir, son maneras eficientes de tomar decisiones que nos hace tomarlas más rápido y de manera más segura, basadas normalmente en nuestra propia experiencia, por eso están basadas en la familiaridad y que suelen ser acertados los sesgos. Por eso hemos sobrevivido, pero no siempre están acertados. Entonces tenemos que ser conscientes de que podemos ser esclavos de nuestros sesgos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de sesgo es el sesgo de anclaje, que es que cuando nosotros entrevistamos a un paciente y en un momento dado de la entrevista apostamos por un diagnóstico, la entrevista ya seguramente está sesgada a partir de esa ancla y no nos movemos de ahí. Se dice cuando el diagnóstico está hecho, se para el pensamiento. Es el sesgo basado en no considerar alternativas razonables al diagnóstico que se ha hecho de manera temprana. Otros sesgos que podemos tener, bueno, pues el sesgo de disponibilidad es que cuando tenemos a un paciente delante y disponemos de un diagnóstico, porque viene con un informe de la urgencia, de un compañero, bueno, pues nos tendemos a mantenernos en ese diagnóstico. A veces ese diagnóstico está hecho en la urgencia por un residente de primer año de manera muy apresurada. A lo mejor es un paciente que ha sido visto por varios psiquiatras, que a lo mejor uno lanzó en un informe una tentativa de diagnóstico y se arrastró durante muchos colegas este diagnóstico por el sesgo de disponibilidad. El sesgo de representatividad es importante en psiquiatría, es solo tener en la cabeza formas típicas de los trastornos. O sea, pensar en una esquizofrenia fetén, en un trastorno bipolar fetén, con cuadros de euforia, de hiperactividad, con depresiones inhibidas. Claro, entonces muchos pacientes no nos encajan en esas categorías tan definidas y tendemos a infradiagnosticar las formas atípicas que son las habituales, ¿no?, en la clínica. El sesgo de anclaje lo hemos nombrado. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar datos que confirmen y no refuten nuestra impresión diagnóstica. Entonces eso da lugar a interpretaciones muy idiosincráticas del relato del paciente, digamos, llevando lo que nos cuenta a nuestra idea de que tiene un determinado trastorno. El error de atribución es la tendencia de culpar al paciente de su propia conducta, infravalorando a veces que puedan ser síntomas de una descompensación. Por ejemplo, cuando el paciente tiene juego patológico, consumo de sustancias o intentos autolíticos. Y finalmente, la heurística afectiva hace referencia a los sesgos afectivos que tenemos con nuestros pacientes, es decir, la tendencia a dar un diagnóstico más benigno a pacientes que nos caen bien y a infravalorar el riesgo suicida en pacientes con los que tenemos una interacción positiva, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado porque podemos caer en errores. En general, ya cerrando la parte de trastorno bipolar y diagnóstico diferencial, nos recomendaban a los clínicos que nos conectamos a esta presentación de la APA atender a los signos leves de bipolaridad, especialmente en pacientes con depresión, siempre recoger de una manera muy exhaustiva y sistemática los antecedentes familiares de trastornos afectivos, no precipitarse en el diagnóstico, no asumir diagnósticos previos, y ser conscientes con naturalidad de que podemos tener sesgos cognitivos y que tenemos que identificar nuestra tendencia a sobre o infradiagnosticar cualquier patología. Decían que podía ser útil el uso de escalas y de gráficos del estado del ánimo y explicitar en la historia clínica o de cualquier otra manera el diagnóstico diferencial con las principales categorías, ¿no?, sobre todo con TLP, con TDAH y con uso de sustancias. Sobre el trastorno bipolar tipo 2 hubo 2 mesas redondas interesantes. Realmente es una patología, bueno, en el que tenemos poca evidencia, con lo cual da más margen para discusión y para puesta en común de experiencias clínicas. Es una entidad relativamente nueva, la primera vez que aparece en los sistemas de clasificación diagnósticos en el 94, con lo cual solo tienen 25 años de recorrido. No es una forma leve de trastorno bipolar tipo 1, esto yo creo que todos los clínicos lo tenemos claro porque muchas veces tiene un curso crónico, tiene un deterioro psicosocial que es equivalente al del trastorno bipolar tipo 1 en muchas ocasiones y que al permanecer tanto tiempo en la fase depresiva, bueno, pues tiene un impacto muy negativo sobre el funcionamiento. Frecuentemente es mal diagnosticado.
Y hacíamos referencia anteriormente a ese caso especial de paciente con depresión que hace hipomanías desencadenadas por antidepresivos, pero si el cuadro se instaura y dura un número de días o de semanas suficiente, pasaría a ser ya un trastorno bipolar tipo 2 y debería ser tratado como tal. El 20% de los pacientes con trastorno depresivo mayor a la larga acaban siendo trastornos bipolares tipo 2, por eso es imprescindible hacer un rastreo, un descarte de un cribado de episodios hipomaníacos retrospectivos en el paciente con depresión. Y, como sabemos, el riesgo de suicidio consumado en general es mayor en el hombre que en la mujer. Por ejemplo, en el trastorno bipolar la ratio es 3:1, no así las tentativas autolíticas, pero sí los suicidios consumados. Y en el trastorno bipolar tipo 2 esta ratio baja y se convierte en 1,81, sigue siendo a favor del hombre, pero con una diferencia mucho menor. Los psiquiatras que participaron en esta presentación son los autores de este libro sobre el trastorno bipolar, Ostecher y Schwartz, que bueno, realmente pues, son muy conocedores de esta patología. Decían que es una patología con menos evidencia de tratamiento, pero que había que tratar a los pacientes. Con lo cual tenemos que recurrir a veces a los consensos de expertos y nos plantearon una pregunta que lanzo aquí también. ¿Cómo tratamos, qué papel damos a los antidepresivos en el tratamiento del trastorno bipolar tipo 2? Y daban 4 opciones. 1, los antidepresivos son útiles y no causan hipomanía, por lo tanto los podemos utilizar, sería la opción 1. La opción 2, los antidepresivos son útiles en trastorno bipolar tipo 2, pero siempre deben administrarse junto a un estabilizador del ánimo. La opción 3 es que los antidepresivos deben ser evitados en general o utilizados como última opción, y la opción 4 es que siempre deben ser evitados porque empeoran el curso del trastorno. Bueno, lo que vemos es que las opciones más votadas por los expertos en los consensos es la opción 2 y la opción 3, que son bastante distintas. La opción 2 fue apoyada por 10 expertos de este panel que comentaron en la mesa y la opción 3 por 8 expertos, con lo cual podemos concluir que los antidepresivos tienen un papel, algunos son más reacios a utilizarlos que otros. Normalmente hay que utilizarlos con un estabilizador del ánimo, evitarlos en monoterapia y depende de los psiquiatras utilizarlos como primera opción o como última opción. ¿Qué nos dice la evidencia? Pues la evidencia nos habla mucho de la quetiapina como nivel de evidencia máximo en el trastorno bipolar tipo 2 en la fase depresiva. Sin embargo, muchos clínicos bueno, pues no acogen esta recomendación con gran entusiasmo, sobre todo por los efectos secundarios de la quetiapina, la sedación, la hipotensión y la eficacia antidepresiva, que es verdad que ha sido probada en algunos ensayos clínicos, pero que, según algunos autores, se puede quedar corta esta eficacia en depresiones moderadas o graves. Además tenemos el problema que en la segunda línea, que aparecerían, por ejemplo, el litio, la lamotrigina, son fármacos lentos. El litio tiene una lentitud de acción antidepresiva y la lamotrigina, debido al riesgo de Steven Johnson, hay que escalarla muy lentamente, 25 miligramos cada 2 semanas, si no está tomando ningún otro estabilizador, con lo cual, si fuera así el caso, tendríamos que variar esta pauta. Pero en todo caso, es un fármaco lento, la lamotrigina. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues en la segunda línea se colocan unos antidepresivos. Normalmente estos antidepresivos hay que evitarlos en los pacientes bipolares tipo 2 con síntomas mixtos o con ciclación rápida. Y en caso de utilizarlos, los más recomendados serían la sertralina, luego el bupropion, que se da mucho en Estados Unidos, y luego la venlafaxina. Hay que considerar algunas recomendaciones, como son la lamotrigina y litio, algo que ya recomendaba Stahl hace bastantes años, pero la combinación lurasidona-litio es mucho más novedosa. La lurasidona es un antipsicótico atípico con un perfil muy favorable para la depresión debido a su acción serotoninérgica y se da en combinación con el litio de una manera muy sinérgica y como que tiene bastante sentido.
En la fase de mantenimiento del trastorno bipolar tipo 2, lo que la evidencia dice es que tiapina, sobre todo litio y la motrigina, hablaban en esta mesa de considerar litio quetiapina valproato, que no tiene tanta evidencia en absoluto, pero que los expertos lo consideraban una herramienta más, no evidentemente mujeres en edad fértil por el riesgo de teratogenicidad, pero en la prevención de fases hipomaníacas sobre todo tiene una eficacia, y aparte la motrigina, senapina y aripiprazol como fármacos útiles. Siempre añadir psicoeducación porque tiene mucha evidencia el uso de psicoeducación, y con menos evidencia en segunda línea, terapia cognitivo-conductual y terapia familiar. En la APA todos los años hay algunas mesas en este sentido. Se invitó al psiquiatra John Badin, que es un psiquiatra que además es paciente diagnosticado de trastorno bipolar. Bueno, hay un documental colgado en internet sobre este psiquiatra. Una frase suya es: la vergüenza, shame, es la esclavitud, la autenticidad es la libertad y la humanidad es lo que conecta ambos conceptos, ¿no? Él habla de sus dificultades para aceptar el diagnóstico, tardó en darse cuenta del diagnóstico, tuvo una fase, bueno, que yo creo es importante ser consciente de este riesgo de automedicación y de uso de sustancias, ¿no? Es verdad que la facilidad que podemos tener los médicos y los psiquiatras de automedicarnos nos puede conducirnos fácilmente a la automedicación y al autotratamiento con sustancias tóxicas, empeorando el curso del trastorno. Y sobre todo él habla en este documental de la expectativa que hay del psiquiatra de ser una persona estoica, invulnerable, ¿no? Que todos en nuestras vidas privadas nos hemos encontrado, ¿no? Con gente como, bueno, pues vaya psiquiatra, ¿no? O sea, el ser psiquiatra implícitamente nos da un rol como de persona siempre estable, que tenemos que encajar cualquier cosa, y ecuánime y sensata, ¿no? Entonces este rol, este estereotipo, puede ser muy nocivo, ¿no? Porque no puede, bueno, aparte de ser un poco una bobada, pues puede impedir darnos cuenta de que podemos estar pasando una mala época o podemos estar desarrollando síntomas de un trastorno, ¿no? Nombraron esta encuesta a 2.100 médicas, en este caso eran mujeres, de 50 estados de los Estados Unidos, y 6 de ellas refirieron tener un diagnóstico confirmado psiquiátrico, pero el 50% dijo haber creído tener síntomas de un trastorno mental y no haber pedido ayuda profesional, diciendo que sobre todo las causas eran creer que podían manejarlo por ellas mismas, la falta de tiempo y el miedo a perder la licencia y que se supiera, ¿no? Que a través de la historia digital se supiera. Bueno, con esto acabamos el trastorno bipolar. Sobre trastornos del neurodesarrollo se hizo mucho énfasis en el espectro de la ansiedad y la depresión en adolescentes y adultos con autismo, con el trastorno del espectro autista. Se hizo bastante énfasis en las descripciones clásicas de Leo Kanner, con ese deseo obsesivo de rutina expresado ansiosamente, ese miedo a los objetos que pueden tener los chicos con autismo, esa preocupación constante. Y decían estas expertas en autismo que el autorreporte de los síntomas de ansiedad es difícil, que a veces se solapa y se confunde con síntomas nucleares del autismo, como pueden ser las conductas repetitivas o el retraimiento social, que la presentación es atípica del cuadro de ansiedad y que por tanto había que darle vueltas a esta comorbilidad. Se nombró a esta zoóloga, etóloga, bueno, que ha publicado algunos libros sobre su propia experiencia como persona diagnosticada de autismo. Decía, bueno, pues que en sus memorias todo me aterrorizaba, los nuevos sitios, la gente nueva, todo, las campanas desencadenaban en mí horribles ataques de pánico, especialmente en la pubertad. En los estudios de cohortes lo que se muestra, estos son dos estudios muy clásicos, el estudio de Simonov se hizo con varones entre 10 y 14 años y se vio una comorbilidad entre trastornos de espectro autista y ansiedad del 41,9%, altísima comorbilidad. En cambio, con depresión en esta cohorte no ha aparecido tanta comorbilidad, y en cambio en la cohorte posterior con adultos en los cuales 2/3 eran varones, se vio, bueno, inicialmente un 53% de comorbilidad entre
espectro autista y depresión, y un 53% de comorbilidad con trastornos de ansiedad, destacando, por ejemplo, la ansiedad social con un 15% de comorbilidad. La comorbilidad es con cualquier trastorno de ansiedad, con una presentación atípica. He puesto la foto de The Good Doctor, ¿no?, donde se ven casos. Evidentemente, el protagonista de la serie de The Good Doctor está expuesto a un contexto psicosocial de urgencias con objetos y con situaciones muy cambiantes y, por tanto, muy ansiógenos. Y, bueno, pues se habló de las dificultades de evaluación, como hemos hablado, de atender a signos conductuales, trastornos del sueño, de la alimentación, y luego las dificultades de tratar estos cuadros de ansiedad, porque los únicos fármacos aprobados por la FDA para el autismo son el aripiprazol y la risperidona para los síntomas de irritabilidad en trastorno espectro autista entre los 6 y 17 años. No hay ningún ensayo clínico de ansiedad en autismo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues los estudios son pequeños, sin controlador. Bueno, los fármacos que recomendaron en esta mesa son citalopram, buspirona, que también se da más en Estados Unidos que en España, y fluvoxamina. Son eficaces, pero hay que tener cuidado con el riesgo de activación conductual. A dosis muy bajas, los pacientes con autismo pueden activarse conductualmente. Por tanto, se recomienda dar benzodiazepinas al principio y, sobre todo, cuando el chico vaya a exponerse a una situación ansiógena, utilizar de manera puntual benzodiazepinas. Hay algún estudio pequeño, pero bueno, a considerar, que hace referencia a la eficacia del del tratamiento cognitivo-conductual en autistas con un CI mayor de 70, y hay un tipo de trastorno de terapia cognitivo-conductual modificada para autistas a través de la tecnología. Entonces, bueno, hablaron de estos dispositivos que pueden ser interesantes. Ahora viene un bloque que fue bastante extenso en la APA Online sobre el uso de nuevas tecnologías en niños y adolescentes y su repercusión en la salud mental. Se habló de que estamos en la era de la salud, de la digitalización y las tecnologías. El 75% de adolescentes tiene un smartphone, el 87% se conecta a diario a Internet, el 25% dice conectarse constantemente a las redes sociales, y esto da lugar a varios trastornos, ¿no? Sobre todo el riesgo que más se pone sobre la mesa es el ciberbullying. El ciberbullying es una variante del bullying donde hay unos rasgos distintivos, que son el anonimato del agresor, el tamaño de la audiencia que discrimina o que acosa al sujeto, la incapacidad para escapar y la permanencia del acoso, del daño, del agravio. Tiene una prevalencia todavía por determinar, es un campo de estudio virgen, pero en las encuestas el 20-40% de adolescentes dice haber sido víctima ocasional de ciberbullying, especialmente en chicas, más que en chicos. Se analizó, bueno, las redes sociales que utilizan los adolescentes, pues sobre todo está Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, y los riesgos de ciberbullying se colocan como uno de los riesgos en las encuestas colocados como más alarmantes, ¿no? El 27% alerta del riesgo de ciberbullying en las redes sociales, ¿no? Hay otros riesgos como que el uso de nuevas tecnologías reduzca los contactos offline, o tener una visión no realista, idealizada de la vida de los otros, que pueda conducir a una depresión o a una ideación suicida. Se habló bastante de los videojuegos y se puso énfasis, fue gracioso porque se alertó a los psiquiatras de más de 40 o 45 años que los videojuegos que tenemos en la cabeza ya no existen y que ahora los videojuegos pues son mucho más sofisticados, son de uso masivo, online y con una sofisticación de guión y de calidad audiovisual pues de primer nivel, ¿no? Entonces, el paciente adolescente accede de manera constante a estos videojuegos 24 horas, 7 días a la semana, con lo que se llama el efecto FOMO, el Fear of Missing Out, que es el adolescente no quiere perderse nada del videojuego, le da la sensación de que cuando no juega sus amigos están jugando, superando niveles, y el no jugar, aparte del elemento aversivo que puede tener cualquier cese de una conducta adictiva, tiene también un elemento de disminución en el escalafón social, en su grupo de pares, con lo cual esto añade una cualidad adictiva.
La CIE-11 lo coloca como un trastorno psiquiátrico, el DSM-5 todavía lo coloca como una propuesta de trastorno, el trastorno por la adicción a videojuegos. Alma Spaniardi es pues es una experta de la Universidad de Nueva York sobre este trastorno, que tiene una prevalencia por determinar, que se da, parece más en varones asiáticos. Habló de diferenciar, evidentemente, el jugador entusiasta, el profesional del compulsivo, con algún estudio de imagen, de neuroimagen incipiente, que trata de diferenciar estas dos cosas. Y se habló de que los factores de riesgo, sobre todo, son la impulsividad y el sexo masculino. Sobre todo, si a esto se le añade baja autoestima o problemas de habilidades sociales y disregulación emocional, el riesgo es aún mayor. Se habló de que hay varios miedos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la salud mental, que algunos estaban justificados y otros no tanto. Por ejemplo, la interacción con extraños. Pues parece un miedo un poco sobrevalorado, en el sentido de que el comportamiento offline de los chicos suele ser bastante similar al online y no suele haber una tendencia a buscar contacto con extraños, ¿no? Sí que se está documentado el sexting. El sexting es cuando el adolescente comparte imágenes de contenido sexual con otras personas, pero suelen darse en adolescentes tardíos, mayores, y con sus parejas. Es verdad que esas parejas a veces duran un fin de semana o 2 semanas y entonces esas imágenes de contenido sexual pueden convertirse en problemas y en motivos potenciales de acoso. Pero no suelen regalarse imágenes íntimas a extraños, según los estudios. El ciberbullying, como hemos nombrado, sí que es un miedo real. Lo que pasa que señalaban los autores que se dan en personas, tanto en el agresor como en la víctima, similares al acoso offline y que hay que seguir con las estrategias que han mostrado capacidad de prevención offline en el ámbito online. Se ha hablado también mucho de la interferencia en la socialización offline y esto depende de la dosis. Asimismo, la brecha digital entre padres e hijos, bueno, pues depende de la dosis porque a cierto grado y compartiendo algunas actividades entre padres e hijos puede tener un efecto benéfico o potenciador. Sobre las identidades online alternativas, trataban de reducir el miedo a este factor, diciendo que normalmente el adolescente no suele inventarse una identidad completa, con la excepción, decían, de muchos chicos del colectivo LGTBI que tenían, a lo mejor no habían salido del armario, que en el ámbito familiar pues no reconocían su homosexualidad y en el ámbito online sí que eran capaces de expresar su orientación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues puede tener incluso un efecto benéfico de capacidad de expresión. Se habló también del impacto negativo sobre el rendimiento escolar, cuando hay una excesiva actividad multitarea. Se habló del impacto sobre el insomnio, sobre la salud física, en la medida que efectivamente, sobre todo en jugadores de videojuegos, se había visto una asociación con obesidad y diabetes mellitus y con depresión y suicidio en el caso de dosis muy altas de uso de tecnologías y también teniendo en cuenta que no sabemos si es causa o consecuencia, ¿no? Porque también el paciente depresivo puede refugiarse en los videojuegos o en las tecnologías o viceversa. La adicción puede generar depresión. En resumen, esto no es todo o nada, no hay que tener un miedo, una aversión a las tecnologías. Lo que hay que hacer es localizar, identificar poblaciones en riesgo y saber que el impacto sobre la salud mental es heterogéneo. Hay que analizar el balance en el adolescente entre experiencias offline y online y no patologizar en general la era digital, sino identificar sus riesgos. Vamos ya acabando, nos quedan dos temas breves. Hubo una presentación sobre los niños y adolescentes inmigrantes y víctimas de la persecución y la tortura. Fue una mesa redonda con algún tinte también político, porque era de la Universidad de Nuevo México y ellos tienen muy cerca la frontera con México. Se habló de que hay 26 millones, nada menos, de refugiados en el mundo, que se habló de algunos países donde hospedaban, donde recibían muchos refugiados, como podía ser Turquía, sobre todo de Siria, Afganistán, kurdos, de Colombia, que está recibiendo muchos refugiados venezolanos,
Pakistán, Uganda y Alemania, que ha recibido recientemente muchos refugiados sirios, ¿no? Se hablaba también de que en Centroamérica hay un índice de criminalidad máxima, mayor, sorprendentemente mayor que en otras áreas como Siria o como las favelas de Brasil o como la zona de los Grandes Lagos de África, con lo cual el concepto de refugiado y de inmigrante a veces está bastante solapado, y hablaban de los menores no acompañados que llegaban a los Estados Unidos con unas cifras bastante alarmantes, como por ejemplo hasta 20.000 niños que provenían de Guatemala llegaron en un año a Estados Unidos, y en cualquiera de las fases que pasan estos niños pues hay exposiciones al trauma, ¿no? Como puede ser la exposición a la violencia, la disrupción de su escolaridad, las pérdidas traumáticas, el desplazamiento, la detención en los campos de refugiados, la separación de sus cuidadores, el proceso de aculturización. Entonces, bueno, esto da lugar a unas cifras de salud mental en cualquiera de los factores pre-migración, migración y post-migración, que al final tristemente desembocan a veces, después de todo este proceso, en ser víctimas de racismo y de bullying, y esto da lugar a unos estudios de prevalencia de trastornos mentales en refugiados altísimos, ¿no? Con unas cifras de trastorno depresivo mayor o de ansiedad o de trastornos del sueño pues enormes, ¿no? Como se ve en la diapositiva. Acabar este resumen del track que me tocaba a mí presentar con una mesa redonda en la que participaron 2 psiquiatras españoles. Yo creo que hay que también reconocer el empuje, ¿no? Y la capacidad de intervenir en la APA, como son el psiquiatra Víctor Pereira, que está con una beca Koplovich en Nueva York, y el profesor Miguel Álvarez de Mon, que nombraremos a continuación. Bueno, la mesa era sobre las oportunidades para los jóvenes psiquiatras para desarrollar sus carreras, y especialmente se planteó si el clínico investigador en una especie en vías de extinción, ¿no? Y realmente en España yo creo que ocurre esto. Hay un gap, hay un desfase entre el mundo académico y el mundo clínico que es desastroso para ambas partes. Y se preguntó a los jóvenes psiquiatras por qué no se animaban a hacer la tesis doctoral, a investigar, a publicar, y decían, bueno, pues que básicamente porque en sus especialidades no había un tiempo dedicado a formación en investigación, que no hay incentivos económicos, uno tira pues de vocación o de ganas de satisfacción personal, autodesarrollo, pero realmente económicamente el sistema no premia la carrera investigadora, y eso yo creo que es un fallo enorme del sistema. La estadística, el miedo a no saber estadística parece que disuade mucho de iniciarse en las tareas de investigación, y sobre todo la falta de supervisores, ¿no? Como comentaba el doctor Miguel Álvarez de Mon, que es psiquiatra en el Hospital de Vallecas, en Madrid, y profesor asociado en la Universidad de Alcalá, pues presentó sus trabajos sobre infodemiología, que es una nueva disciplina basada en la evaluación de la información que los usuarios de Internet suben a la red con el objeto de mejorar su salud pública, ¿no? Entonces, él tiene una serie de trabajos con análisis de los Twitter como herramienta de investigación y promoción de la salud, que fue de gran interés en la APA. Nada más, espero que haya sido útil y muchísimas gracias por su atención. Dejo aquí mi email por si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, y estaré encantado de comunicarme con vosotros. Gracias.